Ok, vamos a comenzar. El día de hoy estaremos cerrando ya con la serie sobre los ciclos. Le añadimos, en realidad planeamos cinco predicaciones sobre los ciclos, pero le añadimos 6 por lo que tuvimos el domingo pasado acerca de la vida, ¿verdad? De las firmas pro vida. Y que no se olvide, los próximos días vamos a estar recabando esas firmas. Pero vamos a entrar a un ciclo que Jesús lo enmarca muy fuertemente en los evangelios, que es una de las razones por las cuales nosotros no podemos crecer en el reino de Dios y no podemos caminar en los propósitos de Dios y no podemos avanzar en lo que Dios ha establecido para tu vida y para mi vida. Este ciclo lo englobo en lo que se llama el afán, ¿verdad? El ciclo del afán, estar afanados, estar preocupados, estar anhelando y descontentos, estar en esa parte que no nos permite crecer. Y miren, Marcos capítulo 4, versículo 18 y versículo 19 de la Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera. Dice: otros son como lo sembrado entre espinos, oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida. ¿Se fijan cómo enmarca? Dice, pero las preocupaciones de esta vida. Dile al que está a tu lado, ¿tú tienes preocupaciones? ¿Estás preocupado? ¿Tienes alguna preocupación en este momento? ¿Verdad? Dice, las preocupaciones de esta vida, que son el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos, entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. ¿Sí? O sea, muchas veces nosotros no hemos llegado a dar fruto, no podemos ser productivos, no podemos avanzar, no podemos llegar a más adelante, porque la preocupación nos domina. La preocupación no permite que la semilla del evangelio, que la semilla de la palabra de Dios produzca fruto en ti, produzca cambio, produzca transformación en tu vida. Porque estamos simplemente agobiados por algo, estamos preocupados por algo. En la mañana recordaba una frase del hermano Wayne Myers, un viejito predicador, ¿verdad? Que ya tiene 98 años creo, y sigue predicando el Señor, ¿verdad? Tiene 2-3 libros muy interesantes que tienen que ver con la preocupación, el afán y sobre el dar. Y él decía que no nos quite el sueño aquellas cosas que no van a durar más de 100 años. ¿Sí? Que no nos quite el sueño aquellas cosas que no van a... en otra predicación dice, en esas cosas que van a perder valor en 100 años. Mejor ocúpate en las cosas que van a valer mucho. ¿Sí? Porque sí, de repente estamos preocupados por cosas que en 100 años van a ser irrelevantes. O en un año, ¿verdad? Van a ser irrelevantes. O en menos de un mes van a ser irrelevantes, ¿no? Por ejemplo, los goles que le metió el Monterrey ayer a las Chivas van a ser irrelevantes la próxima semana, ¿no? No son cosas que van a trascender, ¿verdad? Son cosas que son sencillas. Ahora, eso no nos permite a nosotros crecer en el reino de Dios. Tenemos que afianzarnos en esta verdad. El problema no son las riquezas, ¿verdad? Porque pareciera que vamos a hablar de la riqueza, vamos a hablar sobre tener dinero. No, el problema no son las riquezas, sino nuestro corazón que no es agradecido. Nuestra idea de medirnos con base a lo que tenemos y logramos. Ese es el problema. El problema no son las cosas, el problema no es el dinero, el problema no es ese. El problema es nuestro corazón. ¿Sí? Nuestro corazón que está buscando ser aceptado, que nuestro corazón está buscando tener una cierta imagen, un cierto lugar, que está en algo que va a pasar y que no va a perdurar. Y entonces no nos permite a nosotros crecer en el reino de Dios, porque estamos ocupados en esas cosas, estamos preocupados por esas cosas. Y miren, en esto entra lo que se llama la envidia.
¿Usted le tiene envidia a alguien? Yo le he tenido envidia a la gente. No sé usted, pero yo sí. Amén. He tenido envidia. Sí. ¿No le ha tocado que haya alguien que te cae mal y le empieza a ir bien? Ay, Señor, ¿por qué le va bien a él? ¿No te ha tocado que haya a veces ahí en tu corazoncito un poquito de envidia con ciertas personas? La envidia es una de las actitudes que no nos permiten crecer en el reino de Dios, que tiene que ver dentro de las preocupaciones y que es la razón de muchas de las cosas que no nos permiten a nosotros crecer en el reino de Dios. Dice, la envidia se basa en la mentira de que tú debes tener más para ser ¿qué? Feliz. Que tú debes tener más para ser feliz. La envidia siempre mira a los demás y pregunta, ¿por qué ellos? ¿Por qué merecen eso? Yo merezco lo que ellos tienen. ¿Sí? Yo sí aprovecharía ese carro. ¿Verdad? No, ellos ni ocupan esa casa, yo sí. La verdad. La envidia entra por eso y parece algo tan inocente, pareciera algo que no va a pasar a mayores, la envidia, pero es algo, así inicia, pero va endureciendo nuestros corazones. Dice, aunque todos luchamos con la envidia, es difícil admitirlo porque es una emoción muy fea y es desagradable admitir que tenemos envidia. ¿Sí? Aunque la tienes, no quieres admitirlo porque es feo decir que uno tiene envidia. ¿Sí? Uno prefiere decir que es injusta la vida que decir que uno tiene envidia. Cuando tienes envidia de otros, realmente quieres que ellos fallen porque te hace sentir mejor saber que no tienen más que tú. Qué fea es la envidia, ¿verdad? O sea, imagínate mirar. A mí me pasó. Yo en alguna ocasión ya se los conté. En el año 2012 vinieron mis papás de visita aquí a Guadalajara con mi hermana, la menor, la más chiquita, la chiquita que tiene 27 años. Y en ese entonces ella llegaron, nos visitaron y mi papá estaba recién pensionado. Y andaban aquí con nosotros y entonces yo los pasé, ¿verdad? Digo, voy a llevarla a Andares. Los llevé a Andares, más paseando. Y entonces entraron a ese cosa que se llama Palacio de Hierro, ¿no? Y ya ve que ahí hay un lugar de muchos de maquillajes y que no sé qué tanto. Y entonces mi papá y mi mamá le dijeron a mi hermana, ¿quieres comprarte alguno de estos maquillajes? Y le hicieron ahí una limpieza facial y no sé qué tanto. Y le compraron todas esas cosas de maquillajes. Luego nos fuimos otro día a la Gran Plaza. Y le compraron una cámara de Nikon como de 15,000 pesos. Y luego, ¿sabe qué le compraron? Y dije, me vienen a ver a mí. Y le están comprando a mi hermana, ¿no? Y sí, le empezaron a hacer, y le compraron bastantes cosas. Y me empezó un dolor en el corazón, porque yo decía, ¿por qué le están dando tanto? A nosotros no nos dieron todas esas cosas, ¿verdad? Y estaba así un poquito en mi corazón. Y el Señor trató conmigo con la envidia. Dice, tú tienes envidia de ella. No, es que es injusto, ¿verdad? Porque pues todos somos hermanos y todos merecemos igual. Y uno empieza así. Pero dice, no, tienes envidia. Dale gracias a Dios porque a tu hermana sí le tocó. ¿Sí? A tu hermana sí le tocó eso. Dale gracias a Dios. Y qué difícil, hermanos, es dar gracias a Dios cuando realmente sí tienes envidia.
¿sí? Hace poquito tratamos este tema en el discipulado, hace unos 3-4 semanas atrás. Hablamos sobre esto en un jueves y nos pusimos una tarea. ¿Se acuerdan los que estén viendo el discipulado? Nos pusimos una tarea. Esta semana vamos a orar por las personas que tenemos envidia y vamos a dar gracias a Dios por ellos. Y vamos a dar gracias a Dios por lo que Dios está bendiciendo. Y hermanos, qué difícil es. Porque yo tengo 3 personas que estuve orando por ellos esa semana. ¿Verdad? Pero es la única manera en que podemos romper ese ciclo de la envidia. La envidia es en realidad resentirse con alguien que ya tiene lo que tú deseas o ha alcanzado las metas que tú esperas alcanzar. La envidia te dice que no puedes ser feliz hasta que tengas ese deseo o esa meta. La envidia no es no ser agradecido por lo que ya tienes. Miren lo que encontré en Eclesiastés 6:9 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Ajá. Ahí está el secreto, ahí está la clave, ahí está el punto. Dice: disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. ¿Sí? Cuidemos eso. La clave para poder vencer la envidia, ¿cuál es? Agradecer. Tenemos que ser agradecidos. Ser agradecido es un antídoto para un corazón envidioso. En lugar de decir, ¿por qué a ellos? Es hora de hablar con gratitud y decir, ¡qué bien por ellos! Gracias a Dios porque bendice a mi vecina que me cae mal. Gracias a Dios porque por mi hermana, porque el Señor la bendijo mucho y más que a mí. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por ese compañero de trabajo que me hace la vida imposible, pero gracias porque tú lo estás bendiciendo. Hermano, dice, pero vas a orar bien forzado. Así se inicia. Tienes que forzar tu corazón. Tienes que forzar. Ay, es que yo pensé que tenía que salir del corazón la oración esa. No. Tienes que empezar forzando a tu espíritu a dar gracias por aquellas cosas que realmente no estás agradecido. Tienes que forzarte. Por eso el salmista en el Salmo 103, ¿verdad? Le dice a su espíritu: bendice alma mía a Jehová. O sea, le está dando una orden. O sea, su alma no quería bendecir al Señor. Su alma no quería honrar al Señor. Y le da una orden el salmista David. Le dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Porque Él es el que te corona de favores y misericordias. Porque Él es el que te rescata, ¿verdad? Y empieza a recordarle al alma por qué tiene que agradecer. Y entonces nosotros tenemos que esforzarnos y dar gracias a Dios por las cosas que sí nos dan envidia, pero tenemos que esforzar al Señor. Gracias. Gracias por esa gente. Gracias porque le está yendo muy bien. Gracias, Señor. Bendícelo más. Y cuando menos te des cuenta, tu corazón va a ser un corazón agradecido. Y la envidia ya no va a tener control y poder sobre ti. ¿No te gustaría ser libre de la envidia? A mí sí. Porque la envidia me ha hecho mucho daño. Y a lo mejor tú no te has dado cuenta, pero la envidia te ha hecho mucho daño. O no lo quieres reconocer, pero te ha hecho mucho daño. Muchas de nuestras oraciones no son contestadas por la barrera de la envidia. La clave siempre es: ora a favor de otros y da gracias a Dios por la vida de otros. Da gracias a Dios por la vida de otros. En Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19, es una historia que ya conocemos, no la vamos a leer toda, pero se los voy a recordar. Es la historia de los leprosos, ¿verdad? Que eran 10 leprosos que iban por el camino.
y de repente se encuentran con Jesús y Jesús los manda que se presente delante del sacerdote y en el camino son sanados, ¿verdad? Y recuerdan que uno solo fue el que regresó y dio gracias. Y da la característica esta lectura que el que regresó era samaritano. Los otros 9 eran judíos y el otro era samaritano. Resalta esa parte. Dice, una de las posibles razones por la que los 9 leprosos no regresaron a dar gracias a Jesús es porque ellos se sintieran merecedores, como buenos judíos, ¿verdad? Se sentían merecedores. El espíritu religioso que proclamaban los fariseos en los tiempos de Jesús tenía el propósito de hacer que los hombres se justificaran a sí mismos y por lo tanto merecedores de la bondad de Dios. Sí. Me puedo imaginar a esos leprosos ir caminando y de repente ya toda su piel es sanada y de repente ya todo se empiezan a sentir mejor. Y el samaritano empieza a decir, wow, tengo que regresar y darle gracias. Y los judíos, no, ya se había tardado, ya nos tocaba, ¿verdad? ¿No le ha tocado que a veces estamos así o ver gente así? Dice, oye, ya te habías tardado, ya era hora que cortara una rosa de tu jardín. Nos creemos merecedores. Dile que está a tu lado, tú no mereces nada. Todo lo que tienes es por la gracia de Dios, ¿verdad? Todo lo que tú y yo tenemos es por la gracia de Dios. No merecemos absolutamente nada. Solo es la gracia de Dios en nosotros. 1 Corintios 4:7 dice, miren lo que dice este versículo importantísimo, subráyalo, ¿verdad? Téngalo ya anotado, apártenlo en su Biblia. Es un versículo interesante. Dice, ¿quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? Ese versículo rompe envidia, rompe orgullo, rompe autoestima, ¿verdad? De esos versículos que no queremos leer, pero que ahí está, ¿verdad? Que nos dice, ¿quién te crees tú? Si todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Todo lo que has logrado, todo lo que es porque Dios te lo ha dado. Nada lo has logrado por ti mismo, Dios te lo ha dado. Y aquel que diga, ¿verdad? Y aquel que se envanezca y diga, yo lo he logrado, ha sido mi esfuerzo, ha sido mi capacidad, ha sido mi dedicación. No, es la gracia de Dios en ti. Es la gracia de Dios en mi vida. Es la gracia de Dios moviéndose en nosotros. Nosotros no tenemos nada, no merecemos nada. Dios en su gracia nos ha dado ese privilegio, nos ha dado ese favor y lo tenemos por Él. Dale gracias a Dios por tus hijos, porque es gracia para ti. Dale gracias a Dios por tu trabajo, porque es la gracia de Dios en ti. Dale gracias a Dios porque lo que has logrado estudiar, porque es la gracia de Dios en ti. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Así que no andemos por la vida como presumiendo algo que no es nuestro, que es por la gracia de Dios. O como se dice, ¿verdad? En los proverbios populares, saludando con sombrero ajeno. ¿Sí? Diciendo de algo que no te corresponde a ti, que es Dios quien te lo dio. Dice, es por esa actitud que no podemos disfrutar de la verdadera misericordia de Dios en nuestras vidas. De alguna manera, buscamos gloriarnos por algo. Queremos sentirnos importantes. Somos como los hijos del trueno, ¿verdad? Queriendo sentarse al lado de Dios en su trono. Nos queremos sentir importantes. Nos queremos sentir como indispensables, como gente reconocida.
Abraham Maslow, uno de los fundadores del movimiento humanista, él decía que la mayor necesidad del ser humano es la necesidad de reconocimiento y de logro. Pero también es lo que más lo mata. ¿Sí? Esa necesidad de reconocimiento y de logro. No, hermano, diga que yo lo hice. Es que yo fui. Y eso despierta en nuestros corazones sentimientos de envidia, porque decimos, no es justo, yo merezco más que el otro, yo he hecho más y he trabajado más que otros. ¿Sí? Así empieza la envidia, con esa necesidad de autorreconocimiento, esa necesidad de que me reconozcan, de que yo soy el que ha aportado, ha hecho las cosas. La manera de romper con esto es reconociendo que todo lo que somos, hacemos, tenemos y logramos es por la gracia de Dios. Es absolutamente y solo por la gracia de Dios. Pablo, cuando lo querían reconocer, y hubo una situación de conflictos en la iglesia de Corintios donde algunos lo reconocían y otros no lo reconocían, y había una situación ahí fuerte tratando de hacer menos el ministerio de Pablo y algunos queriéndolo hacer de más, y de repente Pablo se para, ¿verdad? Y en su carta a los Corintios le dice, no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. No soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Diciendo, todo lo que he logrado, todo lo que puedo hacer, todo lo bueno que pueden ver en mí, es por la gracia de Dios. Y todo lo malo que ven en mí es por mi culpa. Pero todo lo bueno que ven en mí es por la gracia de Dios. Solamente por la gracia de Dios. Dice, no lo mereces, pero Dios te lo ha dado. La gratitud dice, soy bendecido porque tengo más de lo que merezco. Dile que está a tu lado, en un espíritu, una actitud muy buena, dile, tengo más de lo que merezco. Tengo más de lo que merezco. Sí, tengo más de lo que merezco. ¿Podemos decir eso, hermanos? Tengo más de lo que merezco. Tengo más de lo que merezco. Sí. Cuesta decirlo porque realmente queremos más. Pero tienes que romper con eso, hermano. Cada mañana decir, Señor, tengo más de lo que merezco. Gracias. Tengo más de lo que merezco. Porque si Dios te diera lo que realmente mereces, cuidado. ¿Sí? Acuérdate de lo que pasó en el libro de los Hechos cuando los 12 murieron, ¿no? Realmente tenemos más de lo que merecemos. En la parábola de la viña, Jesús nos enseñó cómo funciona la envidia. Dice Mateo 20, del 13 al 15, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Sí. ¿O te da envidia de que yo sea generoso? La conclusión final de la envidia es esta: cuando eres envidioso, estás luchando con Dios. ¿Escuchó? Cuando tienes envidia, estás luchando con Dios.
No estás luchando contra las personas, no estás luchando contra tu empresa, no estás luchando contra el negocio, no estás luchando contra otras personas o puestos, no, estás luchando contra Dios. Dudas de la bondad de Dios en tu vida. Resientes su decisión de bendecir a alguien más. Lo acusas de ser injusto. No crees que tu mayor interés es importante para Él. Lo acusas de favoritismo. ¿Por qué a Él, Señor? ¿Por qué a Él sí le das? ¿Por qué a Él sí lo bendices? ¿Por qué a Él, Señor? ¿No confías en el amor de Dios? ¿No confías en que Dios te va a bendecir? Porque esa es nuestra lucha. Luchamos en ese asunto de confiar en Dios. Tenemos que entender esa lucha, hermanos, porque no se trata de nosotros, ni se trata de la gente, se trata de una lucha que tenemos con Dios, porque a veces creemos que es injusto. Decimos, Señor, ¿por qué bendices a esa gente? ¿Por qué ayudas a tal persona? Si tú supieras, Señor, lo que Él hace. Claro que Dios lo sabe. En el libro de los Salmos, muchos de los salmos, escúchelo bien, están escritos en momentos en que los salmistas tenían envidia. Y uno de ellos se describió, ¿verdad? Y dijo, yo era como el mulo sin entendimiento. Asaf dijo, ¿verdad? Y era peor que una bestia. De mi enojo, mi molestia. Que no podía entender cómo Dios le daba bendición a los malos. Y a uno que es justo no lo bendice. El libro de los Salmos, muchos de los Salmos está basado en esa situación que sentían David, que sentía Asaf, que sentía Salomón, que sentía Moisés. Todos los autores, los hijos de Coré, todos los autores del libro de los Salmos, todos ellos tenían envidia y la afrontaban, la reconocían en primer lugar y segundo, venían con Dios y terminaban dando gracias a Dios. Terminaban diciendo, Señor, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. Señor, tú eres nuestro Dios, eres el Dios de nuestra familia, tú eres el Dios de nuestras generaciones. Tú nos has ayudado, tú nos has levantado y tú nos levantarás, ¿verdad? Todos los salmistas terminaban alabando y bendiciendo a Dios y reconociendo que su Dios jamás les había dejado, que su Dios siempre les ha bendecido y que su Dios siempre les va a bendecir. Hoy, lejos de llevarte a tener más envidia y a enojarte y molestarte más con esto de la envidia, yo quiero llevarte a que tú alabes y reconozcas el nombre de Dios en tu vida. Que tú alabes y reconozcas que Dios ha sido bueno contigo, que Dios ha sido misericordioso contigo, que Dios ha sido bueno contigo, que no te ha pagado conforme a tus maldades, sino te ha bendecido, te ha dado vida, te ha dado misericordia. Y si todavía no tenemos lo que tanto anhelamos, lo que tanto deseamos, Dios es sabio, Dios es bueno, y en su momento Él lo hará. Él sabrá qué hacer. Tenemos que reconocer que Él es bueno y que sus planes son mejores que nuestros planes. Así como lo dice el libro de Isaías, tus pensamientos son más altos que mis pensamientos y tus caminos mucho más altos que mis caminos. Y ser agradecidos. Yo le invito a que se ponga de pie en esta tarde.
y rompamos con ese ciclo de envidia, con ese ciclo de afán, con ese ciclo de preocupación. Rompamos con ello agradeciendo. Y vamos a hacerlo de dos formas, escúchelo bien, vamos a hacerlo de dos formas. Usted va a hacer primero una oración individual y usted va a dar gracias a Dios. Reconózcale y dile gracias, dile: Señor, aunque a veces no entiendo, pero yo te doy gracias porque tengo más de lo que merezco. Esa va a ser nuestra primera oración. La segunda oración que usted y yo vamos a hacer es que usted se va a acercar con una persona y le va a decir: yo estoy agradecida con Dios porque Dios me ha bendecido con esto, con esto y con esto. Y la otra persona también te va a decir: yo también estoy agradecida con Dios porque Dios me ha bendecido con esto, con esto y con esto. Y van a orar juntos y dar gracias a Dios juntos. Amén. Así que primero la oración individual y después juntos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que ha venido a nuestras vidas. Tu palabra, Señor, que ha venido a hablar a nuestros corazones. Señor, yo te doy gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Porque no nos has dejado, Señor, en ningún momento nos has dejado. A pesar de mis maldades, a pesar de mis pecados, a pesar de mis fallas, a pesar de mis errores, a pesar de mis faltas de carácter, Señor, a pesar de todo eso, no nos has dejado, no nos has abandonado, no nos has, Señor, puesto en el olvido, sino que te has acordado de nosotros, te has acordado de que somos polvo y nos has ayudado y has soplado aliento de vida sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por la bendición que tú nos das, porque tengo más de lo que merezco. Tengo más de lo que merezco, Señor. Tengo mucho, mucho más de lo que merezco. Tú has sido bueno con nosotros. Tú has sido bueno con nosotros. Tú has sido muy bueno con nosotros. No has tomado en cuenta, Señor, nuestros errores. Has sido muy bueno. Has sido muy bueno, Señor. Tú has sido muy bueno. Gracias, Señor Jesús. Acérquese a alguien y dígale: yo estoy agradecida con Dios por esto. Y que la otra persona también te lo diga y oren juntos y den gracias a Dios juntos. Aleluya. Gracias, Señor.